Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este podcast en el cual les estaremos hablando acerca del conflicto palestino-israelí. Un breve resumen de este enfrentamiento prolongado y complejo que ha generado innumerables víctimas, desplazados y tensiones geopolíticas. Para ello estaremos Cristian Orlando Molina Acevedo y quien les habla Miguel Núñez Duarte, estudiantes de la Fundación Universitaria San Alfonso en la profesionalización de comunicación social, y queremos compartir un breve resumen de esta situación que se ha presentado por décadas y que por supuesto debe ser de conocimiento internacional pues para todos, absolutamente los que estamos interesados en conocer orígenes, motivos y por qué no romper mitos. Cristian, bienvenido. Gracias, Miguel. Así es, en este podcast vamos a hablar acerca del conflicto palestino-israelí. Y yo quisiera saludar a todos los que nos escuchan y nos siguen en este podcast e iniciar hablando de unos mitos alrededor de este conflicto. Muchos creen que es un conflicto de tipo religioso meramente, que es como una lucha por la tierra prometida o por ser el pueblo elegido, porque apelan a que es como un derecho religioso histórico, que es entre un conflicto musulmán y judío, o que es un conflicto árabe-judío, o que es de derecha versus izquierda. Estos 7 puntos son mitos que muchos de nosotros creemos acerca del conflicto palestino-israelí, cosa que vamos a ver en este breve resumen del podcast, que no es así. No se trata de un conflicto de tipo religioso, sino más bien de tipo histórico y de, llamémoslo, producto de otra serie de eventos que no tienen mucho que ver realmente con la parte bíblico-religiosa, podríamos expresarlo de esa manera. Gracias, Cristian, por esa ruptura de mitos que nos presentas. Iniciando con unos antecedentes históricos para dar continuidad en este tema, contarle a nuestros escuchas que el conflicto palestino-israelí pues es una de las disputas más prolongadas y complejas del siglo XX. La lucha por la tierra, el reconocimiento y la autodeterminación pues ha generado décadas de violencia, negociaciones fallidas y lamentablemente pues demasiado sufrimiento humano. Hay un libro que escribió Theodor Herzl, El origen del Estado de Israel, su biografía, que tras el primer congreso en 1897 de este movimiento pretendía crear un Estado judío en Palestina, y escribió en sus apuntes íntimos: hoy he fundado el Estado de Israel, dentro de 50 años será una realidad. Y sí, 50 años más tarde el oráculo podemos decir que se convirtió en realidad. La recién creada Naciones Unidas daba el beneplácito para un nuevo Estado, el de Israel, y así Theodor Herzl pues fue su profeta. Algunas de las fechas o datos importantes en este conflicto, por mencionar algunos, se ha dado en 1917, en donde el Imperio Británico promete apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Luego, en 1948, se creó el Estado de Israel, lo que lleva a la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus hogares. El Nakba, o la catástrofe, de la cual pues Cristian nos va a ahondar mucho más a continuación. Pero antes mencionar también un dato de 1967, en donde Israel ocupa Cisjordania y la Franja de Gaza en la Guerra de los 6 días en 1967. Gracias, Miguel, por el marco histórico que nos has regalado acerca de este conflicto. Y sí, es la creación del Estado de Israel en 1948 que resulta en la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus hogares. Esto es conocido como la Nakba, es decir, la catástrofe en árabe. Desde entonces, palestinos e israelíes han estado en conflicto por la tierra y por el reconocimiento. El 16 de mayo de 1948 deja como resultado de la Nakba 750,000 palestinos que salen al exilio, es decir, huyen de sus casas. Precisamente deja también 15,000 palestinos asesinados. Es decir, es un conflicto que desde el punto del momento cero comienza con una gran violencia que ha continuado, ha perdurado a través del tiempo. En 1967, Israel ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza.
estos territorios que Palestina reclama para su futuro Estado. Y los palestinos buscan un Estado independiente, con Jerusalén Este como capital, mientras que Israel insiste en mantener la seguridad y la integridad territorial. Tenemos que recordar que el plan de partición del 29 de noviembre de 1947, o sea, la resolución 181, propone una división de esta manera. El 56% del territorio sería para los sionistas, el 42% para los palestinos y el 2% para la comunidad internacional, con Jerusalén como capital. Es decir, Jerusalén, al ser el centro de las tres religiones del Medio Oriente, los musulmanes, los judíos, los cristianos, no quedaría en poder ni de palestinos ni de israelíes, precisamente para asegurar una mejora en el proceso, en el trato internacional. En 1987 se da la primera intifada, es decir, levantamiento de las piedras. En esa ocasión son 1.100 palestinos asesinados, 15.000 detenidos, 18.000 casas confiscadas y derribadas. De esta intifada, nace Hamas. Este conflicto sangriento que ha durado en el tiempo no solamente se ha dedicado a la guerra, también han habido intentos de negociaciones. Digamos que estos han sido los puntos centrales, ¿no?, acerca del conflicto. ¿Pero por qué? Porque es que ambos quieren a Jerusalén como la ciudad capital. También un poco para hacer fuerza a esa religiosidad, quizá para algunos, ¿no?, de Jerusalén como su tierra santa. Las colonias israelíes, esto es un problema grave porque es la construcción de asentamientos en territorios ocupados. Es un punto de fricción, son colonias en territorios palestinos. Entonces esto lo que genera son puntos de violencia dentro de las limitaciones del país, del territorio propiamente dicho. Pues precisamente esto afecta demasiado la seguridad. Israel se preocupa por su seguridad frente a los posibles ataques palestinos. Pero es que no solamente es Palestina ataca a Israel, sino Israel también ataca a Palestina. Entonces se genera un bucle en el que la seguridad es algo esencial, pero para yo estar seguro, ataco al otro, para desarmarlo con la fuerza. Esto es un punto grave en el conflicto y nos hemos dado cuenta que ambos actores del conflicto resuelven un poco las cosas así. Finalmente también el derecho a los refugiados, es decir, el derecho al retorno de los palestinos que han sido desplazados desde 1948, pues es un tema central. En 1991 se da la primera mesa de negociación en Madrid. En 1993, Oslo I es una mesa de negociación. Arafat reconoce a Israel como Estado, pero Isaac Rabin reconoce a Arafat como representante y a la OLP como representante de los palestinos, no como Estado. Entonces ahí se quiebra un poco la negociación y ya no. Luego en 1994 hay unos acuerdos del Cairo y finalmente no terminan en nada. El 28 de septiembre de 1995, Oslo II divide Cisjordania en 3 partes para dar control a palestinos e israelíes. Tampoco llega a ser un acuerdo próspero. El 4 de noviembre de 1995, Isaac Rabin es asesinado y pues esto quiebra un poco la mesa de negociación que parecía tener un buen camino. En el año 2000, Camp David es una mesa de negociación en la que Estados Unidos se pone como garante en la mitad. Finalmente no da resultados tampoco. Y del 2000 al 2005 pues se da la segunda intifada, con el 11 de septiembre del 2001, el ataque a las Torres Gemelas. Se ha propuesto, se ha promovido o de alguna manera se generó en todo el mundo un tipo de islamofobia. Es algo mundial, como que todo mundo cree que donde hay un turbante o hay una religión, alguien que pertenece a la religión musulmana, entonces es un terrorista. Eso se generalizó, por desgracia.
En el 2004 muere Arafat de la OLP. En 2005, plan de desconexión, Israel saca a sus colonos de Gaza. Y en el 2008, la operación Plomo Fundido, en la que ataca Israel a Gaza. Entonces, estas negociaciones y este conflicto sigue sin resolverse, con periodos de violencia cruentísimos. También con esfuerzos diplomáticos, como hemos visto, para encontrar una solución pacífica a este conflicto. Pues así es que, Miguel, mira cómo el conflicto no solamente genera más conflicto, sino que lo encrudece, lo profundiza, ¿no? Como que, digamos que lo emociona, lo sentimentaliza, es decir, se apasiona cada uno de los bandos por su territorio, por lo que cree que está correcto, y se encrudece la guerra. Sin embargo, también ha habido esfuerzos por hacer la paz, esfuerzos, por desgracia, un poco sin fruto, pero que ya hay un incipiente deseo de reconciliación, y esperemos que suceda muy pronto. Miguel, ¿cómo va entonces ahora este conflicto? Tú cuéntanos acerca de esta situación actual. Si hablamos un poco de situación actual, hablamos de que el conflicto palestino-israelí sigue siendo una situación compleja y volátil. Aunque no se han producido grandes cambios recientemente, la tensión sigue siendo alta. En octubre del año inmediatamente anterior, en el 2023, hubo ataques en el sur de Israel y la Franja de Gaza, lo que provocó la muerte de civiles, la destrucción de infraestructuras. Además, el bloqueo de Israel a Gaza sigue afectando a la población civil, con restricciones a la circulación de personas y mercancías y limitaciones en el acceso a servicios básicos como electricidad, agua, atención médica. Hablar un poco de la situación de Gaza actualmente, pues el bloqueo israelí, que ha provocado una crisis humanitaria con escasez de alimentos, medicinas, combustible. Vemos a la mayoría de la población de Gaza dependiendo de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir, y pues las autoridades israelíes que han restringido severamente la entrada de materiales de construcción y otros artículos esenciales. Actualmente, ahora pasando a cómo se vive el tema en Cisjordania, pues la represión israelí de palestinos allí se ha intensificado con incursiones militares y uso excesivo de la fuerza. Los colonos israelíes han atacado a palestinos, han destruido propiedades con poca intervención de las autoridades israelíes, y la violencia y la intimidación por parte de colonos pues siguen siendo un problema grave. En cuanto a negociaciones de paz, bueno, no se han producido avances significativos en las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. La comunidad internacional sigue instando a ambas partes a retomar las conversaciones de paz y a encontrar una solución pacífica a este conflicto. Es importante, eso sí, destacar que la situación sigue siendo volátil y puede cambiar rápidamente. Es fundamental seguir informándose sobre este tema, pues, para estar al tanto de los últimos desarrollos. Y Cristian, a manera de conclusiones, el conflicto palestino-israelí es un tema emocional y político que requiere comprensión y empatía. Gracias, Miguel, y a todos los que nos han escuchado en este podcast acerca de este conflicto palestino-israelí. Este resumen pues abarca los principales eventos y conflictos desde el origen palestino-israelí de esta violencia hasta la fecha. Y es importante tener en cuenta que la situación es compleja y en constante evolución. Gracias a todos por escucharnos. Nos despedimos de todos ustedes, esperando que haya aportado algo en el tema de comprender este conflicto palestino-israelí. Desde nuestra clase de geopolítica, Cristian Orlando Molina Acevedo, y quien les habla, Miguel Núñez Duarte. Muchas gracias.